Bueno, eh, estos dos temas, si bien tienen definiciones muy específicas, obviamente tienen una relación. Entonces, nosotros queremos primeramente establecer cuáles son esas generalidades relativas al viento y por qué es importante que nosotros lo entendamos a la luz del ejercicio de la arquitectura. Vamos también a ver algunos instrumentos que son utilizados para la lectura y para la síntesis de los datos sobre viento. Vamos a ver cómo funciona la ventilación natural desde el punto de vista de las presiones y vamos a concluir esta presentación con algunos efectos que se producen en el medio urbano por el viento y las edificaciones. Para la próxima clase continuaremos este tema, así que habrán algunos elementos aquí en esta clase que van a profundizarse más en la próxima clase. Bueno, entonces partiendo de las generalidades del viento. Bueno, primeramente nosotros entender tres términos básicos o tres conceptos básicos que son el aire, la presión atmosférica y la temperatura, porque son nociones que van a determinar la creación o la existencia del viento. Primeramente, el viento está formado por aire, por supuesto, y el aire a su vez es un gas, es el gas que está en nuestra atmósfera y está compuesto principalmente por oxígeno y nitrógeno. Es lo que nosotros respiramos, ¿sí? El gas, como tal, o el aire, tiene peso, aunque no parece, sí tiene peso, y esto está, por supuesto, influenciado por la gravedad. Entonces, hay dos parámetros climáticos que influencian ese aire, y es la presión atmosférica y la temperatura. Bueno, la presión atmosférica porque está determinada por la gravedad y ejercida en la Tierra, y es lo que permite que diferentes porciones del planeta, diferentes latitudes, tengan diferentes presiones atmosféricas. También está determinada por la temperatura, la humedad, las precipitaciones y el viento. Es decir, que además de la altitud en la que se encuentra el sitio específico, la presión atmosférica también va a variar por estos otros parámetros. Particularmente en lo que respecta a la temperatura, la presión va a cambiar en función de la temperatura que tenga ese aire. Recordando de que la temperatura es una magnitud que mide el calor que posee la materia. Entonces, cuando la materia está, o las partículas de esa materia están en movimiento, van a producir calor. Vimos en transferencia de calor de que el calor se pasa del cuerpo que tiene mayor concentración al que tiene menor concentración. Entonces, en la clase anterior con el profesor Omar, ustedes vieron algunas generalidades sobre los movimientos de rotación, de traslación, y cómo el Sol influencia muchos de los sistemas que se generan en nuestro planeta. Algunos de mis estudiantes van a recordar cuando vieron el video del National Geographic acerca de cómo se interrelacionan los sistemas de sol, temperatura, presiones y vientos. Y van a entender un poco más estas nociones que vamos a ver. Pues a los estudiantes que no lo han visto les recomiendo que lo vean. El video se llama La Tierra vista desde el cielo o desde el espacio. Entonces, como ustedes ven ahí en la imagen, el planeta en relación a su posición, en relación a su movimiento, no se calienta de manera homogénea en toda su superficie. Lo vieron con el profesor Omar.
En función de cómo está incidiendo el Sol, hay unas porciones del planeta que van a recibir mayor radiación y van a estar con una temperatura más elevada, es decir, más calientes, y otras porciones del planeta que van a recibir menos Sol y van a tener superficies más frías. Entonces, ese es uno de los parámetros también que va a influenciar la presión. Los polos, como son lugares más fríos en relación al Ecuador, donde está el trópico y hay lugares más cálidos, vamos a tener que las presiones en el polo norte van a ser mayores a las presiones en el Ecuador. Y también por la misma latitud. Entre más está cerca la latitud al polo, mayor es la presión. Y entre más cerca la latitud está del Ecuador, menor es la presión. A su vez, ese aire, el aire caliente, la atmósfera se calienta y se enfría continuamente por estos efectos, en el cual ese aire pasa de una presión a otra. Esas diferencias que hay entre la temperatura y la presión es lo que va a originar el movimiento del aire, el cual es el viento. En pocas palabras, el viento es movimiento de aire. ¿Debido a qué? Debido a las diferencias de temperatura y de presión atmosférica. Si lo analizamos desde el punto de vista de las presiones, nosotros tenemos que, aquí en esta imagen vemos que el aire frío tiende a descender. Es un aire más denso y incrementa la presión. El aire caliente es menos denso, se expande y se eleva, es decir, que tiende a subir, generando zonas de menor presión. Entonces, el aire va a circular de esas zonas de mayor presión a zonas de menor presión. Y en ese movimiento que hace de un lado a otro es lo que se denomina viento. En esta imagen nosotros podemos observar cómo esa circulación de viento pasa del polo al ecuador, porque como les decía, el polo es una zona de mayor presión y el ecuador una zona de menor presión. Entonces, ese aire va a ser atraído hacia el ecuador y va a recircular porque va a subir nuevamente, porque se va a calentar aquí, en esta zona más caliente se va a calentar, se va a expandir y va a subir y va a ser nuevamente atraído. Desde el punto de vista de la temperatura, tenemos que cuando un aire está frío, ese aire va, como les decía, va a descender y va a aumentar la presión de ese espacio donde lo contiene. El aire cuando está caliente va a subir y va a disminuir la presión, pero va a dejar un espacio vacío que debe ser ocupado. Ese aire va a ser ocupado por el aire frío. Y de esa manera se genera el ciclo del viento o la corriente de viento. En el planeta, esos movimientos, como les decía, están afectados por la altitud y por las temperaturas que se generan en el planeta. Hay un efecto que se llama el efecto Coriolis, que hace que esas corrientes de aire que vienen del polo y se dirigen hacia el ecuador tengan una desviación relativa. Es decir, no continúan de una manera aparentemente perpendicular a este eje, sino que giran en sentido este al oeste. En el hemisferio sur se produce lo mismo, pero en un sentido contrario. Es decir, esa corriente que viene del polo hacia el ecuador
va a tener una dirección de este-oeste. Perdón, había dicho, sí, en este caso viene del sureste hacia el noroeste. Y eso genera los vientos llamados planetarios. Los vientos planetarios son estos que vemos aquí en la imagen, ¿sí? Que ahora les voy a mostrar en esta imagen. Que son los vientos alisios, los contralisios y los circumpolares. Entonces, nosotros que estamos en una latitud 11 grados norte, estamos afectados por los alisios que soplan en sentido este-oeste, es decir, estos que están acá. Por eso a nosotros nos dicen que el viento predominante viene desde el este o desde el noreste. Entonces, los contralisios siempre soplan en un sentido contrario a los alisios. Bueno, esas corrientes de aire que pueden descender o que pueden ascender van a tener diferente denominación. Cuando la corriente del aire desciende, se llama anticiclón, y cuando asciende, se llama ciclón. También se tienen otro tipo de vientos que son los estacionarios, que son aquellos cuya dirección varía en el año. Por ejemplo, los monzones. Y tenemos los vientos locales que se producen por la topografía del terreno o la presencia del mar. El ejemplo de esto es una montaña en el cual durante el día el aire caliente sube, pero en la noche el aire frío desciende. Y en zonas costeras o cercanas al mar, tenemos que durante el día el viento va a circular desde el mar hacia la tierra, ¿sí? Y durante la noche es lo contrario. El viento va a circular desde la tierra hacia el mar. Ahora, ¿cómo nosotros medimos el viento? A través de dos parámetros que son la dirección y la velocidad, principalmente, porque también tenemos la frecuencia que aparece en la rosa de los vientos. Entonces, la velocidad se mide con un aparato que se llama anemómetro y se utilizan las unidades de kilómetros por hora o metros por segundo. La dirección se mide con la veleta, que está marcando, que marca los puntos cardinales por donde viene ese flujo dominante. Normalmente la punta o el inicio de la flecha está marcando de dónde viene ese viento. Esas informaciones se pueden sintetizar en este tipo de gráficos, como este denominado rosa de los vientos. Una rosa de los vientos es una representación de la velocidad, la dirección y la frecuencia del viento en una latitud específica. Esta que están viendo aquí es producida por el Departamento de Estudios Ambientales y Meteorología de Colombia, el IDEAM, y la leemos de la siguiente manera. Nosotros tenemos la localización en esta parte y tenemos los tres parámetros principales. Tenemos estos radios concéntricos que nos representan los porcentajes de frecuencia, es decir, con qué frecuencia el viento viene con esa dirección y con esa velocidad y por esa dirección. En la parte izquierda inferior tienen esos porcentajes específicos. Tenemos estas barras. Estas barras están mostrando dos cosas. Bueno, la dirección por donde viene, en este caso hay dos principales, que es el noreste y el norte.
Y con estos espesores y colores nos están mostrando cuáles son las velocidades que tiene el viento en ese punto o en esa dirección específica. Por ejemplo, el grosor y color de esta porción de la barra me está indicando que tengo un viento que tiene una velocidad de 3.4 a 5.4 metros por segundo. Tenemos el parámetro de rugosidad. La rugosidad se determina como aquellos elementos que en un medio urbano representan un obstáculo a la circulación del viento. El viento, como es un fluido, cuando se encuentra con un elemento o un obstáculo, va a cambiar su dirección y va a cambiar su velocidad. Y a unas alturas, muy cercanas al suelo, esa velocidad y esa dirección del viento va a estar fuertemente influenciada porque digamos, la altura en donde se encuentra la mayoría de los elementos, los árboles, se encuentran las casas, se encuentran los edificios, todos esos elementos. Hay, digamos, diferencias de rugosidad en relación a las alturas de esos obstáculos. Por ejemplo, en una zona urbana altamente densificada con edificios altos, vamos a tener unos valores de rugosidad muchísimo más elevados. Por ejemplo, aquí la rugosidad es de 0,4. En esta zona de valores intermedios tenemos una de 0,28 y en esta que es bastante despejada, por ejemplo, el borde de una playa o incluso podría ser una planicie, tenemos una rugosidad de 0,14, indicando que la velocidad del viento se puede medir con una velocidad mayor a una altura mucho más baja. Y que en estas zonas urbanas la velocidad del viento con mayores velocidades ocurre en alturas superiores. Estos índices o estos indicadores se han obtenido a partir de la investigación y de la estadística, mediciones en zonas urbanas específicamente y por correlaciones. También tenemos la escala Beaufort, que es muy útil, debido a que relaciona los datos cuantitativos de velocidad del viento, que pueden ser en kilómetros por hora, metros por segundo, lo relaciona con un dato cuantitativo, que es la condición que representa esa velocidad del viento. Y esa escala tiene 12 tipos de vientos, que aquí lo vemos. Entonces, a mí esa escala me permite pasar de un dato que es abstracto, como es un número, a una descripción. Y esa descripción me va a permitir a mí tener una referencia de cómo es el comportamiento del viento. Entonces, esto me representa una pauta para mí accionar. Esta escala la solían utilizar en la navegación. Me permitía a los marinos identificar visualmente si era pertinente salir o no a navegar. Y ahora nosotros la estamos utilizando también para otros usos, incluido la identificación de los efectos del viento en los medios urbanos, para efectos de determinar la importancia de colocar elementos portavientos o la ubicación de ciertas actividades alrededor de los espacios exteriores. Y es muy útil. Porque, por ejemplo, si nosotros salimos a hacer un trabajo de campo, en un proyecto, por ejemplo, un proyecto urbano, y medimos velocidades de viento,
por ejemplo, nos da 5,5 a 7,9 metros por segundo. Bueno, de pronto eso no nos dice mucho, pero si nosotros tenemos esta escala, vamos a identificar que a esa velocidad el viento levanta los árboles pequeños, en los estanques se forman olas pequeñas. Entonces, nosotros tenemos que tener una estrategia de diseño para este tipo de velocidad del viento, porque de lo contrario va a ser muy inconfortable y va a generar unos efectos indeseables. Por ejemplo, aquí tenemos que a esta velocidad nosotros podemos, digamos, caminar pues tranquilamente. Bueno, en esta velocidad incluso se puede barrer las hojas, no pasa nada. Si va aumentando la velocidad, pues ya el cabello se nos mueve, un poquito más incómodo. Pero si esa velocidad del viento aumenta o es superior a 140 kilómetros por hora, es decir, a 38 a 41 metros por segundo, ese viento nos va a empujar. Las velocidades del viento superiores, pues son las que tienen los huracanes, digamos, que mueven los objetos, levantan las personas. Estos sitios que están aquí son sitios en donde se presentan fuertes velocidades de viento que son capaces de levantar las personas. Por ejemplo, el Monte Everest, el Monte Washington, en Francia, en Gruissan, donde se van a bucear, porque a surfear. Es un lugar muy conocido por esto. Se tiene la Patagonia y la Antártida, en donde se encuentran estos vientos. Son los 40 rugientes, los 50 aulladores y los 60 bramadores, que son llamados así por la latitud. Latitud 40, latitud 50 y latitud 60. Y la Antártida, pues donde el viento es extremadamente fuerte, donde están esos vientos polares fuertes y fríos. Tenemos también que hay instrumentos o dispositivos que nos permiten a nosotros simular ese comportamiento del viento. Uno de ellos son los túneles de vientos. Los túneles de viento son como unas cámaras artificiales en donde se colocan unos ventiladores que van a simular esa fuerza de viento, y en esas cámaras se van a colocar aquellos objetos que se quieran someter a ese flujo de viento para estimar cuál es su comportamiento frente a él. Los hay de diferentes tamaños y diferentes tipos. Por ejemplo, este donde tienen el ventilador por el frente y este que lo tienen actuando como succionador. Entonces ustedes lo van a ver de diferentes tipos. Allí se pueden simular muchísimas usos, tanto en el deporte como en la industria automotriz, la fabricación de aviones, y nosotros que lo estamos utilizando en la arquitectura también para simular los efectos del viento en los espacios arquitectónicos y en los espacios urbanos. Es muy interesante. Esa herramienta también se tiene de manera digital, es decir, como software CFD, Computational Fluid Dynamics, que son unos software que simulan también el comportamiento del viento con unos datos de entrada, que son la velocidad del viento y la dirección, y también simulan como una vena o una cámara en donde nosotros modelamos el proyecto, y luego eso nos calcula las presiones, nos calcula las velocidades, las direcciones, y son muy útiles. En la próxima clase hablaremos un poco más de esto. Entonces, ahora entramos al tema de ventilación natural. Bueno, nosotros entendemos por ventilación, primero que todo, a esa acción de ventilar un espacio a través de la circulación o la corriente del aire. Es decir, que el término ventilación implica que haya una corriente de aire. Nosotros podemos tener aire en un espacio, ciertamente, siempre va a haber aire, pero ese aire puede estar estancado, ¿sí? Cuando nosotros permitimos que ese aire circule, hay una corriente de un lugar a otro, entonces estamos ventilando. ¿Qué se requiere
reconocer o conocer para nosotros empezar a trabajar con la ventilación. Bueno, retomar nuevamente las nociones de presiones positivas y de las presiones negativas. Las presiones positivas van a ser aquellas en donde está incidiendo la corriente de viento. Y las presiones negativas en este caso serían por donde está saliendo el viento. Es decir que mi viento más fresco va entrando con una presión superior, pero cuando este viento se calienta, va a salir con una presión inferior, una presión negativa. Esas presiones negativas se dan casi siempre en el lado opuesto del obstáculo que yo tengo, o del elemento o del espacio arquitectónico, y también en las zonas laterales, porque están marcando unos espacios que me quedan como en sombra de viento, como se ven aquí. Porque cuando la corriente de aire se va acercando a este elemento, se va a desviar, ¿sí? No va a chocar directamente, sino que se va a desviar un poco antes y luego a una distancia que es relativa a la altura de este elemento, va nuevamente a retomar su dirección y su velocidad. Pero en esas zonas que quedan aquí, quedan en los denominados sombra de viento o sombra aerodinámica. En esas áreas de sombra de viento se generan unos efectos llamados contraflujo, en el cual el viento circula con una corriente en una dirección opuesta a como viene por esta parte, por la parte superior. Esta parte superior. Aquí tenemos, por ejemplo, que ese contraflujo o sombra de viento dependerá de la altura del elemento. A mayor altura de este elemento o de este edificio o casa, se va a incrementar la sombra del viento y los efectos de contraflujo van a ser mucho más fuertes. Bueno, en este pequeño videito les muestro, por ejemplo, cómo es la circulación del viento en función de la colocación de las entradas y de la salida de aire en un espacio cerrado y donde se marcan las presiones positivas y negativas. Entonces aquí tenemos que si nosotros tenemos las aberturas a igual altura, pues ese aire fresco va a circular por esta área habitable principalmente. Vamos a tener unas áreas negativas aquí abajo, ¿sí? El aire caliente se va a concentrar acá arriba, en la parte superior. En este segundo ejemplo hemos cambiado la altura de las salidas de aire. Las hemos colocado en la parte superior. El viento va a buscar esa salida porque él va a ser succionado por esta presión que hay acá, esta presión negativa. Recuerden que el flujo de viento va de las zonas positivas a las negativas. Entonces, como un fluido va a buscar salir por esta abertura. Y eso nos va a generar aquí que se reduzca el área de aire caliente en la parte superior. Nos va a ayudar a sacar un poco más ese aire caliente. Oh, lo pasé, perdón.
En este otro ejemplo hemos colocado una abertura en la parte inferior, es decir, cerca al piso, y hemos dejado la otra abertura en la parte superior. Y aquí nosotros podemos aprovechar esas aberturas para refrescar un poco más el área cerca al área habitable, es decir, donde se encuentran las personas, y seguir teniendo la ventaja de poder sacar mejor el aire caliente. En otro ejemplo hemos colocado una chimenea de viento o una salida en la parte de la cubierta. Cuando colocamos esas salidas en la parte superior, nosotros podemos extraer de manera mucho más eficaz el aire caliente. Y en este otro ejemplo de acá, en este último ejemplo, hemos eliminado totalmente las aberturas. Al eliminar totalmente esas aberturas, el viento no va a atravesar el espacio, sino que se va a desviar, lo va a rodear y luego va a tratar de buscar nuevamente su dirección, generando aquí un efecto de sombra muchísimo más fuerte que si tuviéramos la ventana. Es decir, que la superficie cuando es porosa o tiene aberturas me va a reducir mucho esta sombra aerodinámica, pero cuando no tenemos allí ninguna corriente de viento, esta sombra aerodinámica va a ser mucho más grande y con contraflujos a mayor velocidad. Acá vemos esos efectos en planta. Asumimos de que cada uno de estos esquemas son esquemas en plantas y la manera como nosotros colocamos esas entradas y esas salidas va a determinar cuáles van a ser las zonas más ventiladas y menos ventiladas de mi espacio. Y eso va a tener que ver mucho con la manera como ustedes quieren diseñar y utilizar el espacio, las conveniencias o las necesidades específicas del espacio. Si ustedes necesitan que algunas zonas reciban mayor ventilación que otras, pues pueden jugar con la ubicación y la salida de las ventanas. También pueden utilizar este tipo de elementos que son salientes, digamos, salientes de muros, que van a guiar con mayor eficacia ese flujo de viento. O lo van a condicionar, lo van a limitar un poco y algunas zonas más que otras. Noten aquí que tenemos esta configuración, es parecida, pero se ha colocado un elemento aquí, puede ser un muro que atraviese el espacio y que ha cambiado totalmente la circulación de ese flujo de viento, haciendo de que se favorezca más esta zona inferior izquierda en relación a esta zona superior derecha, en este gráfico. Profesora, disculpe, es que no estamos viendo dónde está señalando. Ok, perdón. Había quitado el puntero. Sí, mostraba la diferencia del patrón de esta primera imagen en relación a esta de acá, en donde en esta de acá en donde se ha variado este elemento, se ha adicionado para permitir favorecer una zona que estaba menos favorecida por el flujo de viento en el primer ejemplo. Tenemos esta de acá que me está permitiendo a mí distribuir ese flujo de viento hacia un lado y hacia otro. Entonces, este tipo de gráficos son de referencia, les pueden ser muy útiles a ustedes en el diseño, cuando ustedes quieran beneficiar algunas áreas de ventilación y cuando quieran ustedes argumentar sus decisiones de diseño bioclimático. Pueden utilizar este tipo de informaciones. Por supuesto que hoy en día nosotros sometemos todas estas hipótesis, todos estos ejercicios a simulaciones, porque hoy en día pues contamos con esa herramienta que es muy buena, muy interesante, y que nos va a permitir confirmar con una estimación
todas esos posibles efectos que vamos a tener dentro de nuestro espacio. Entonces, el consejo sería, intenten en sus diseños establecer este tipo de modelos teóricos y luego los confirman con el uso de la simulación informática. O si pueden someterlo a un túnel de viento, pues también. Acá se ve también ese efecto y se marcan esas zonas de sombra aerodinámica que generan, digamos, la desviación de este flujo de viento hacia las esquinas. También el tamaño de las aberturas va a permitir mayor o menor ventilación. Si nosotros tenemos aberturas a todo lo largo de nuestras superficies y salidas a todo lo largo de nuestra superficie, por supuesto que eso nos va a permitir cubrir mayor superficie del espacio con una ventilación homogénea. Ahora vamos a ver esos efectos en los medios urbanos, es decir, en espacios exteriores y alrededor de las edificaciones. Vamos a identificar dos parámetros principales que son la topografía del terreno y las formas construidas. Igualmente también los elementos como los árboles son parte de la topografía y de los elementos. Vemos este gráfico de aquí que nos está mostrando que esta topografía del terreno que tenemos aquí, esta pequeña montaña, está cambiando la dirección del viento, generando aquí zonas de sombra con contraflujos. Vemos acá que en esta topografía del terreno, por ejemplo, cerca de cauces o valles, nosotros vamos a tener un efecto que se llama estrechamiento, es decir, que se va bordeando una zona, haciendo que el viento tenga que pasar por ahí estrechándose. Tenemos otros efectos de canalización que se dan cuando esa corriente tiene que pasar también por una especie de cañón o por una hendidura, o en el caso de una calle, cuando el viento viene paralelo y tiene que pasar por la calle que está bordeada por los edificios. Tenemos este efecto de pendiente, cuando el viento se desvía para rodear un elemento de mayor altura, pero el viento va corriendo de forma ascendente y va a tender a subir ese elemento. Se generan en estas áreas unas zonas de sombra aerodinámica con contraflujos. Terraplén, cuando ese elemento se presenta de una manera un poco más abrupta. El efecto de los litorales, ahorita les decía que la diferencia de la circulación del viento en relación al día y en la noche. Otras formas construidas o la combinación de ellas también destacan otro tipo de efectos. Se los voy a mostrar aquí en este videito. Bueno, la presión y la diferencia de aire alrededor de las edificaciones. Entonces tenemos que este viento viene en lo que se denomina una corriente laminar. Esa corriente
como les decía, se desvía en relación al obstáculo. Aquí les voy a mostrar una lista de unos efectos que se presentan principalmente en zonas urbanas. Algunos de ellos aplican o se combinan entre sí para generar otros efectos con otras denominaciones distintas, pero muchos de ellos son combinados. Entonces tenemos el efecto de esquina. En las esquinas de las edificaciones, perdón, en las esquinas de las edificaciones se va a incrementar la velocidad del viento y se van a generar también unos remolinos. Pero si la altura de ese edificio es superior, esas velocidades van a incrementarse. Eso ocurre en todos los rascacielos y de pronto ustedes lo han experimentado, que cuando van pasando por las esquinas, sienten a veces de que el viento los empuja en esa área de ahí, porque ahí se genera una aceleración de la velocidad del viento y en toda la superficie, toda la superficie de esa fachada hasta la parte superior. Perdón. Ese incremento va a elevarse entre más alto sea el edificio. Bueno, estas son imágenes de un software que se llama Fluent, es un CFD, que también nos genera este tipo de imágenes donde se muestran con la flecha las direcciones del viento y con las variaciones de color, esas velocidades. Aquí se tiene en esta escala que esas velocidades van de 0 metros por segundo a 8 metros por segundo. Entonces noten que justamente esas esquinas incrementan sus velocidades de viento en relación al resto del área de la fachada, asumiendo que estos son dos edificios largos y altos. Tenemos el efecto de contraflujo. Ahorita les mostraba que en la sombra aerodinámica se forma un contraflujo y aquí se genera entre la distancia de estas dos edificaciones. Este es como un corte que estamos viendo. Y esta sería la calle. En esa calle nosotros vamos a tener este comportamiento en el cual se nos va a presentar un contraflujo y vamos a tener una corriente vertical circulando por toda esta fachada en esta dirección. Perdón, voy a colocar el puntero para que vean mejor. En esta dirección. ¿Cuáles son las áreas más críticas? Las áreas más críticas van a ser estas de acá, sobre todo de este lado, y en la parte central. Entonces, eso es lo que hace que cuando ustedes abran las ventanas de sus edificios entre una gran corriente muy fuerte de viento, o que a veces cuando van pasando por la base o el pie de este edificio van a sentir una corriente que los empuja en el sentido contrario. ¿Cómo se puede reducir estos tipos de efectos? Colocando elementos que sobresalgan, por ejemplo, balcones. Los balcones van creando una porosidad que va cortando ese efecto de corriente a alta velocidad en estas áreas. Por supuesto que entre más liso sea esa fachada, pues mayor va a ser el efecto. Y aquí, ¿cómo se puede incrementar? Bueno, colocando elementos, vegetación, cualquier elemento que reduzca este flujo aquí. Acá lo tenemos, el mismo caso, pero con árboles.
¿Cuál es la diferencia? Bueno, que los árboles van a tratar de controlar ese flujo y lo van a desviar, haciendo que se protejan más las zonas peatonales. Y estos follajes van a constituirse en un cortaviento. Acá también hicimos la misma incorporación de vegetación en los dos casos de la calle que tenía los contraflujos, y lo que estamos haciendo es ahora reduciendo la velocidad del viento de ese gran contraflujo que había. Ahora tenemos aquí uno, tenemos acá otro. En cuanto a la sombra aerodinámica, si lo que se desea es favorecer a todas las edificaciones con la misma velocidad y dirección de viento, habrá que tener en cuenta el área o distancia que ocupa esa sombra aerodinámica. Si estos edificios están bastante cerca, se van a ver afectados por la sombra aerodinámica del edificio que lo precede. Pero si nosotros los separamos lo suficiente, vamos a eliminar ese efecto, como se ve aquí en esta imagen. Este es el pasaje bajo inmuebles o pilotes, donde se presenta el efecto Venturi. Noten que este tipo de forma es muy parecida a la plazoleta del bloque D, y que ustedes seguramente han experimentado que en épocas sobre todo de fuertes vientos en la ciudad, hacia diciembre y febrero, cuando ustedes intentan subir las escaleras para entrar a la plaza y pasar bajo los pilotes, van a experimentar un incremento de la velocidad del viento aquí en esta área, que incluso hasta lo puede empujar un poco. Acá un efecto combinado, lo que hemos dicho anteriormente. Bueno, el efecto Weiss es algo así como la combinación de las dos presiones en una misma zona. Porque mientras en una zona se establece una presión negativa, a su vez se va a convertir en la zona de viento o la dirección de viento del edificio que está contiguo. Acá tenemos el efecto Venturi visto desde otra perspectiva, que se da, por ejemplo, en las esquinas, en las plazas, cuando tenemos ese borde de los edificios que van a captar una gran cantidad de aire en la plaza, y que luego ese aire va a tratar de circular por esta zona más estrecha, incrementándose en esta área la velocidad de viento. El efecto de canalización que se produce en cualquier calle en donde el viento dominante tenga una dirección que sea paralela al eje de esa calle. El efecto de patio, en el cual el viento bordea la edificación, pero en esta parte interna se genera también una sombra y unos contraflujos que son beneficiosos para ventilar los espacios que están alrededor de este patio. Esto lo veían, por ejemplo, ustedes en la arquitectura tradicional, colonial, española, árabe, y todas estas fachadas de aquí eran bordeadas por galerías y con ventanas en los espacios que ventilaban muy bien en esas casas. Este efecto de ágora que se produce cuando hay una distancia bastante grande entre una zona de edificaciones y la otra, haciendo de que la sombra aerodinámica termine, llegue a su fin y nuevamente ese flujo de viento tienda a retomar su dirección inicial. Esto solamente se da en zonas que sean muy amplias y despejadas, que no haya ningún tipo de obstáculo en medio.
Ahora les voy a mostrar esos efectos acá en el video, para que los vean. In this video, we are going to look into basic fluid dynamic principles that guide wind flow and the first thing we are looking into is the so-called downdraft effect. Ahí tenemos el downdraft, que es una corriente descendente. Es decir, se bloquea con el edificio y desciende una corriente. The next effect is the heat speed effect. With increasing heat, air moves much faster than at ground level. Incremento de la velocidad de viento. Close to the downwind side of buildings, we often see El downwind, que es la corriente o la dirección del viento predominante, y el contraflujo en oposición al viento dominante. buildings with freedom elements. There is the Venturi effect that causes strong wind and high turbulence. Así ocurre el efecto Venturi. In real urban environments, these effects combine to form complex flow patterns. Acá les voy a mostrar unas simulaciones. The color plane shows the flow at a height of 2 meters above ground. Esta es como una imagen estática Indicates wind speed. The Venturi que forma la corriente de viento. small dark blue spots just in front of them. These are caused by downdrafts. The vertical plane shows how much stronger wind can be higher up. Aquí trazaron un plano vertical para ver cuál es la velocidad al corte en esa sección. Y ahí hicieron un corte a 10 metros. Luego a 100 metros. Entre más alto es el corte, mayor son las velocidades que se representan. Okay. Tenemos también que los árboles en los medios urbanos representan un obstáculo al viento que puede ser utilizado para efectos como el rompevientos. Gracias a los follajes, que los follajes permiten filtrar esa corriente y reducir la velocidad. O también esos follajes permiten desviar esas corrientes gracias a la forma. Aquí, por ejemplo, en esta imagen de simulación se evidencia que estos follajes de árboles, bueno, no les he dicho que este es un modelo de corte de un software de simulación. En este modelo, estas formas que ven aquí son los follajes de los árboles. Y haciendo este corte nos muestra que esta dirección de viento tiende a hacer aquí un terraplén, asciende por la forma digamos, del árbol. Esos árboles que son de forma piramidal. También se pueden utilizar para filtrar a través de su follaje, siempre que estos follajes sean raros, es decir, que no sean follajes densos, que tengan muchos espacios entre las ramas y las hojas. Deflexión, cuando podemos nosotros utilizar diferentes alturas de árboles para hacer digamos, formar como una forma de guiar el viento hacia arriba, o también de guiarlo por los tamaños de esa. ¿Perdón? Una barrera. Sí, una barrera que por sus tamaños va guiando
el viento hacia la dirección que nosotros Está esperamos. entrecortando un poquito el sonido, Liz. Se está entrecortando. Bueno, esperemos. Sí, Sí, un poco. vale, si se entrecorta mucho me avisan. Y nosotros queremos también generar ciertas direcciones o ciertas circulaciones de viento en nuestros espacios interiores, podemos utilizar la ubicación de los árboles. Sí, En bueno, estos ejemplos, los demás que vayan comentando. anda, no te escuché bien, se entrecortó tu audio. Omar, me dijiste algo, pero no te escuché bien. Sí, todavía se escucha entrecortado. Que se estaba escuchando un poco entrecortado, pero ya ahora sí se escucha un poco más fluido. Parece que era el internet que estaba molestando un poquito. Pero ya se escucha mejor. Ah, bueno, vale. Entonces, la separación de este árbol en relación a la edificación nos está permitiendo guiar el viento hacia las aberturas que yo tengo en mi espacio. Si yo lo que quiero, por ejemplo, es hacer que mi viento tienda a elevarse o a ascender, voy a colocar este árbol en esta disposición, pero si lo que yo quiero es que ese viento abarque pues también las áreas más bajas, pues lo voy a colocar un poco más distanciado. En cuanto a lo que decíamos ahorita de cómo la superficie puede reducir esa sombra de viento, aquí se puede representar con estos tres ejemplos. Aquí tenemos una superficie totalmente opaca. Es un cortaviento opaco. Por ejemplo, una pared. Eso va a incrementar aquí esa sombra de viento y esos contraflujos. Pero si yo tengo un elemento poroso, entonces se va a reducir esos contraflujos en esta área y también el viento va a empujar esa sombra de viento. Si tenemos un árbol sin follaje, también vamos a causar el mismo tipo de efecto. Aquí vemos un ejemplo de cortaviento con árboles y que funciona de la siguiente manera, es decir, los follajes de los árboles se pueden ir ubicando a diferentes alturas para permitir proteger las áreas bajas de ciertos troncos y tratar de elevar ese cortaviento lo más alto posible. Se suelen utilizar cortavientos de hasta 10 metros de altura que hacen que esas zonas protegidas se extiendan hasta 20 veces la altura de un árbol. En este ejemplo de aquí tenemos que para esta protección de 10 metros de alto se ha reducido considerablemente esta velocidad de viento que venía a 60 kilómetros por hora y se redujo en esta primera área de protección a unos 15 kilómetros por hora. Y entre más se va ya, digamos, perdiendo o reduciendo y desapareciendo esa sombra aerodinámica, entonces ya se empieza a incrementar nuevamente la velocidad del viento. Esto se usa mucho en los cultivos, en zonas que tienen vientos muy fuertes, porque es importante proteger esos cultivos. Entonces, cuando ellos quieren, por ejemplo, proteger esas zonas de cultivos, lo que hacen es colocar cortavientos que sean porosos. Estos de acá no les conviene, porque lo que hacen es incrementar los contraflujos aquí, se aumentan más. Entonces lo que hacen es tener contraflujos que sean porosos, por ejemplo, follajes poco densos, que hacen que esas pequeñas filtraciones de aire empujen los contraflujos lo más lejos posible hasta que la sombra de viento desaparece y esta zona queda protegida del viento fuerte, pero reduciendo los contraflujos.
Esta de acá no es favorable porque básicamente dejan desprovista o sin proteger las partes bajas de los troncos.